Bueno, chicos, muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el esfuerzo de corte en el suelo. Vamos a entender qué son los esfuerzos de corte y por qué es tan importante esta parte en la mecánica de suelos. Ya después de eso les voy a compartir. Esta semana vamos a tener la posibilidad de poder estar en alguna actividad. Ahorita ya al final les explico precisamente esta actividad de práctica que podríamos tener en esa semana. Ahí a nuestro compañero de edad más grande, ahí ¿dónde Martín. está? Martín, no sé si es favor de leer. ¿Leído? A ver, gracias, Choco. Sí, por favor. Esfuerzo cortante del suelo. Resistencia al corte. Es una fuerza interna que desarrolla el suelo en respuesta a una fuerza cortante y que es tangencial a la superficie sobre la que actúa. En cambio, la resistencia al esfuerzo cortante es la tensión que se desarrolla en el plano de corte y en el momento de la falla. Los suelos se comportan bajo la acción de cargas como materiales elásticos, que en algunos casos se producen deformaciones mayores que lo normal es teniéndose que recurrir a cálculos que tengan en cuenta la plasticidad. Para profesionales de la construcción es muy importante comprender la naturaleza de la resistencia al problemas que se nos puedan presentar. Gracias. Bueno, vamos a entender primero, voy a mostrarles un par de videos que nos van a permitir precisamente esta parte de por qué es importante hacer hacer este análisis. Solo que por cuestiones de copyright, nada más voy a ocupar una parte. Ahí está. Denominaremos resistencia al esfuerzo cortante de los suelos. Dentro de la mecánica de suelos, conocer de resistencia al esfuerzo cortante es fundamental e imprescindible. Y como la mayor parte de los análisis científicos, para entender el esfuerzo cortante es muy útil analizar al elemento de menor tamaño. En este caso, un par de granos de suelo como estos. Cuando estos son parte de una masa de suelo, están sujetos a esfuerzos de contacto normales. Para este par de granos de suelo, a ese esfuerzo normal le llamaremos sigma n. En el plano normal, a la dirección de sigma n se presentarán esfuerzos cortantes que tratarán de hacer deslizar a los granos de suelo uno sobre el otro. Es claro que si los granos de suelo permanecen en su posición inicial, la integridad de la masa de suelo se garantiza. Sin embargo, esta integridad puede verse comprometida cuando el esfuerzo cortante es lo suficientemente grande como para hacer deslizar a los granos de suelo por el plano de falla. Y bueno, como estudiantes podemos preguntarnos, ¿por qué es importante conocer la resistencia al esfuerzo cortante del suelo? Con esta explicación podemos intuir que si no sobrepasamos la resistencia al corte de estos dos granos de suelo, no deslizarán y la integridad de la masa de suelo se mantendrá. Spoiler, así es. El suelo falla por esfuerzo cortante y cuando hablamos de resistencia del suelo es solamente un nombre corto para referirse a resistencia al esfuerzo cortante del suelo. Es importante señalar que la seguridad de las obras depende de la resistencia al esfuerzo cortante. Si no tomamos en cuenta el esfuerzo cortante en el suelo, se ponen en riesgo vidas humanas, además de las implicaciones económicas que las fallas en estas obras tienen. Solo dimensionemos qué sucedería si este muro de contención en esta excavación para una cimentación de un edificio se viene abajo, con estas personas trabajando
en este lugar, sin tomar en cuenta el costo que implicaría la falla de estos muros en esta construcción. Si observamos esta ladera cercana a estos edificios, es importante saber si la integridad de la misma pone en riesgo las vidas humanas, además del costo que implicaría la falla en estos edificios. ¿Para qué se utiliza la resistencia al esfuerzo cortante del suelo? Un fenómeno muy emblemático de la utilización del parámetro de resistencia al esfuerzo cortante del suelo es la capacidad de carga. Siempre que se comienza a estudiar capacidad de carga, se determina la resistencia que tienen cimentaciones superficiales, pero también el parámetro de resistencia al esfuerzo cortante es fundamental para determinar la capacidad de carga de cimentaciones como esta, profundas. Y el parámetro de resistencia al esfuerzo cortante es con el que se determinan los modelos para conocer la capacidad de carga tanto de cimentaciones superficiales como de cimentaciones profundas. Estos modelos están basados en superficies que se desarrollan al momento de que el suelo falla por esfuerzo cortante. Otro fenómeno en el que es fundamental conocer la resistencia al esfuerzo cortante del suelo es la estabilidad de estructuras. Hay estructuras que se encuentran en cierto estado de equilibrio que si llegan a perder ese equilibrio provocarían fallas en las que se puede dar la pérdida tanto de vidas humanas como de daños materiales. En estructuras como esta, que serían taludes, el esfuerzo cortante del suelo es el parámetro de mayor importancia para determinar si el talud es estable, y en excavaciones como esta, verticales, de igual forma el esfuerzo cortante es el parámetro fundamental del suelo para determinar si la estructura cuenta con la estabilidad suficiente para mantener su forma. Otro tipo de obras emblemáticas de la mecánica de suelos en la que se utiliza el esfuerzo cortante son los túneles y las lumbreras. Obras de gran tamaño en los que la resistencia del suelo juega un papel muy importante. Presas y terraplenes. Cuando hacemos una carretera tenemos que garantizar que las cargas, tanto del peso propio del terraplén como de los vehículos, no van a provocar falla en las laderas de ese terraplén. Y algo muy similar en filosofía a los terraplenes de carreteras son los terraplenes de presas, como es. Cuando se hace una estructura de contención de agua, en muchas ocasiones son terraplenes que tienen toda una estructura dentro de ellos, una estructura de materiales térreos en las que generalmente el núcleo de esta puede ser de un material impermeable y de una manera gradual se va aumentando el diámetro efectivo de estos granos hasta llegar a los diámetros más grandes en las laderas de estos terraplenes. Esos terraplenes pueden ser estructuras tan altas de hasta 100 o 150 metros de altura, en las que si se llegara a presentar una falla, la pérdida de vidas humanas y de daños materiales puede ser importante. Y en cimentaciones, así como tenemos cimentaciones en suelos convencionales, también podemos tener cimentaciones en suelos marinos. Ejemplo de ello son cimentaciones en suelos marinos a profundidades pequeñas o a profundidades grandes, en las que las estructuras pueden estar ancladas directamente al suelo o pueden estar flotando. No sé, chicos, si tengan alguna duda de de este video donde nos da una idea de qué es el esfuerzo cortante. No, ninguna. No, ok. ¿Aplica para todo o solo para construcciones de ciertos niveles? No, el esfuerzo cortante aplica para cualquier tipo de construcción. Es importante tener esta prueba de laboratorio. Es obligatoria cuando una edificación va a sobrepasar los 9 metros de altura o los 3 niveles o los 3 niveles. Si vamos a hacer una escuela, un hospital o un lugar donde van a haber una gran cantidad de personas, una biblioteca y demás, también se vuelve obligatorio poder hacerlo, aunque sea solo un nivel. Mande, Federico. Aplica también para, ¿cómo se llama? Para cualquier tipo de estructura mayor, una presa, normalmente las presas donde se va a aplicar esto es cuando se hagan por estilo de gravedad. Las presas tipo gravedad se hace un terraplén muy parecido al de carretera, pero gigantesco para poder contener el agua.
como los túneles de Coatzacoalcos, de Río Grande a Coatzacoalcos. Ah, no los conozco, no los conozco, ¿cómo se llama? Federico. Es que es una carretera que pasa por debajo del río. No, no, ¿Cómo no. se llama, dices? Si no la conozco, déjame checar ahí, así, bueno, realmente el estudio se tiene que hacer sí o sí, pero que bueno, que yo conozca ese espacio, no, no lo conozco, Federico. Bueno, la resistencia al esfuerzo cortante, mande. ¿Quién proporciona el estudio? ¿Quién lo proporciona? Bueno, tú lo debes de pedir a un laboratorio que te lo pueda hacer. Acá en San Cris tenemos alguno. Precisamente, permítanme. Bueno, entonces, este esfuerzo cortante se establece bajo la normativa y la teoría de Coulomb. Esta teoría de Coulomb establece que un material falla cuando el esfuerzo cortante actuante alcanza su límite máximo. Esto es decir, esto es como cuando ustedes estiran una liga. Veámoslo en una liga. Si ustedes, la liga dice que su límite son 5 kilogramos, mientras que se mantengan aplicándole una tensión no mayor a 5 kilogramos, no va a pasar nada. Aplican 1, no pasa nada. Aplican 2, no pasa nada. Aplican 3 y no pasa nada. Pero ¿qué pasa si ustedes se acercan a 4, 5, se acercan a 5 y empiezan a jugar con 5? El suelo empieza a ceder, aunque no está en su límite. En el momento que lo cruce, completamente cede. Esto pasa, por ejemplo, en el terraplén de la parte superior. En la parte superior vemos una imagen de un terraplén carretero donde cede precisamente porque puede haber una influencia de agua en la parte inferior y que la carga superior fue mayor. Y en la segunda imagen, pues claramente se puede ver cómo el esfuerzo cortante en el suelo de ese edificio, que aquí podemos ver a simple vista que era de por lo menos 4 niveles, falló por la cantidad de carga que se le aplicó. La respuesta típica del suelo ante fuerzas cortantes. Hay que recordar que el tipo de esfuerzo más importante en el suelo, el que rige su falla y su integridad, es el esfuerzo cortante. Al igual que otros materiales como el acero o el concreto, en los que ya se conoce su comportamiento típico, el suelo también cuenta con bien conocidos rasgos que comparte a pesar de la gran variabilidad de tipos de suelo presentes en la naturaleza. Tal como cualquier otro material, el suelo se caracteriza mediante pruebas mecánicas, muchas de ellas de laboratorio. Para comenzar a entender la respuesta típica del suelo ante esfuerzos cortantes, nos remitiremos a una de estas pruebas de laboratorio. Hay que señalar que en este momento no se detallará la prueba a la que se haga alusión, es una simple representación. Posteriormente se hablará durante este curso de los métodos de prueba y de sus detalles. Imaginemos dicha prueba de tal forma que el aparato para llevarla a cabo es una caja partida a la mitad, como esta, en la que la parte inferior es fija y la superior es móvil. Dentro de la cavidad de la caja se coloca el suelo del cual se requiere conocer sus parámetros de resistencia al corte. Este esquema pertenece a la prueba de laboratorio conocida como de corte directo. Sin embargo, hay que reiterar que en este momento no es la intención hablar de la prueba de corte directo. Eso será con detalle en videos posteriores. Si a esta caja se le aplica una fuerza, esta se distribuye en toda la sección transversal del suelo en un esfuerzo normal sigma n. Este esfuerzo normal, aunque sea muy grande, no provocará la falla del suelo, ya que este se encuentra confinado por la caja, generalmente metálica y rígida. Entonces, para hacer que el suelo falle, habrá que tratar de deslizar la parte superior de la caja aplicando una fuerza lateral F. Si se lleva el suelo a la falla, este deslizará por el plano que se encuentra en la unión entre las dos partes de la caja. Si analizamos un cubo de suelo cercano al plano de falla, debido al esfuerzo cortante presente en este sitio se provocarán deformaciones cortantes.
Acercándonos a este elemento, esta deformación cortante será similar a lo que le sucede a este elemento que vemos aquí. Es decir, pasa de estar así a estar de esta forma. No olvidemos que este elemento está compuesto de granos de suelo y el esfuerzo cortante sucede en estos granos de suelo. Ahora, ¿qué pasará si a estos granos de suelo se les aplica esfuerzos cortantes? Seguramente pasará esto. Es decir, el suelo se compactará y su volumen, que inicialmente era este, disminuirá a este que vemos acá. Bueno, le voy a dar una pequeña pausa. Yo sé que varios están contestando al grupo, pero me gustaría que esta parte sí le tomemos un poquito de atención. Nos vamos a dar cuenta precisamente que, y voy a rezar un poquito, que un suelo, pues es un acomodamiento de los clastos sobre un suelo, el cual pues puede estar soportado, o bien puede haber una matriz soportada. En este caso podemos ver que los clastos están soportados, piedra sobre piedra, pero que en el momento que se le va aplicando ¿qué pasará si a este se le va aplicando una carga, este suelo pues va cambiando, es decir, empieza a tener una diferencia. A mayor carga, podemos ver cómo el acomodo es diferente y podemos ver cómo la altura cambia. Si nosotros podemos medir la altura inicial de nuestro suelo, disminuye considerablemente con respecto a lo que se tiene. Aquí teníamos una altura, voy a trazar una línea. Aquí teníamos una altura. La altura de abajo sigue siendo la misma, pero aquí podemos ver la diferencia entre las dos. Una, debido a la presión que existe, cambia en altura y cambia en condiciones completamente del suelo. Por eso es importante atender esta situación. Que inicialmente era este, disminuirá a este que vemos acá. Es decir, los granos de suelo se acomodan de tal forma que el volumen, que en un inicio es grande, cada vez se vuelve más pequeño. Sin embargo, esta intuición puede no cumplirse en gran número de ocasiones. De hecho, esto es solo un caso de varios posibles. Es decir, si el suelo se encuentra en su estado más suelto posible y aplicamos esfuerzo, no habrá forma de que el suelo aumente más. Solo le queda al suelo la opción de disminuir de volumen. Es decir, si estamos en esta situación, en la más suelta posible, no hay forma de que quede más suelto aún. Lo único que le queda al suelo al alterarlo es que este volumen de suelo disminuya. Por otro lado, imaginemos la situación en la que el suelo, al momento de que le aplicamos la prueba de la que estamos haciendo alusión, ya se encuentra en su estado más compacto posible. Le aplicamos esfuerzo cortante, lo único que puede pasar al alterar el volumen de suelo es que el volumen de suelo aumente. Entonces, la intuición inicial de que siempre que alteremos al suelo aplicándole esfuerzos, el volumen de suelo disminuirá, no es del todo cierta. Puede el suelo aumentar de volumen al aplicarle esfuerzos. Entonces, tendremos las siguientes posibilidades. Un suelo que inicialmente se encontraba inalterado, como lo vemos aquí, al momento de que le aplicamos esfuerzo. Aquí en esta imagen, pues precisamente podemos ver esta situación. Al principio el suelo está representado por un cuadrado. Este suelo, al aplicarse una fuerza cortante, se pueden hacer dos situaciones. Número uno, que se adelgace el suelo, que se haga más delgado, como es en el primer caso, o en el segundo, que se haga más ancho. Al hacerse más delgado, aumenta de altura. Al hacerse más ancho, disminuye de altura. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de cuando tenemos un edificio? Normalmente cuando tenemos en un edificio, logran pasar dos situaciones. En una parte del suelo se hace más pequeño, pero esto que se hace más pequeño provoca en otra que se tenga mayor altura. Es decir, en uno tenemos un elemento hacia abajo y en otro elemento hacia arriba. Entonces, existen fallas que se conocen como tipo de cizallamiento, donde precisamente vemos este cambio, donde una masa del suelo va hacia abajo y otra va hacia arriba.
Profe, Mande. pocas palabras o teniendo lógica sería la altura, a la hora de hacer el acrecentamiento de las zonas que pueden hacer esta deformación hacia arriba, ¿es porque se compacta hacia los lados? No. Mira, se puede compactar hacia los lados o no se puede compactar hacia los lados. No necesariamente va a pasar una de las dos. Entonces, ¿por qué es el acrecentamiento? Es que no es que aumente, no es que vamos a decir que tenía yo, y lo voy a poner de esta manera, 1 metro cúbico y al rato tengo 1.2 metros cúbicos. No es que cambie en cantidad de material, pero no sé si se acuerdan, lo que acuerdan es el tipo de vacíos. Ajá, sí, Lo sí, que sí. son los vacíos en el suelo. Puede ser que Ajá. al principio estuviera comprimido el suelo, pero con la carga empieza a abrirse y empiezan a haber más vacíos. Y entonces, ¿qué pasa? En alguna parte del suelo hay más vacíos y en otra parte hay menos vacíos. Por eso vemos que Ok. como que bufara el terreno. En una parte tenemos menos y en una parte tenemos más. Ok. Profe, ¿y esto también puede tener problemas o consecuencias, por así decirlo, o poner un ejemplo muy burdo en las zapatas aisladas? Que ciertas compresiones que tiene alguna zapata es diferente a la otra y hace que se provoquen grietas. Por eso es importante saber qué tipo de zapatas o qué tipo de cimentaciones se van a ocupar. Ok, Bueno, gracias. normalmente todo esto depende directamente del empuje de tierras y de la carga que le vamos a colocar. En este tipo de empuje, pues vamos a entender que es la carga que se le va a colocar directamente sobre el suelo y la carga que regresa el suelo hacia arriba. Está definida, como lo podemos ver, por dos teorías, la de Rankine y la de Coulomb. En general vamos a definir como la falla, como este elemento, como esta falla en el comportamiento del suelo, el cual lo que genera es una ruptura del mismo. Existen diferentes tipos de fallas. Una falla es una discontinuidad que forma una fractura entre las rocas en la corteza que podemos ver y puede estar definida de manera vertical. Aquí podemos ver, de manera vertical, de manera inversa o de manera directa. Las más comunes son la directa y la vertical, pero también existe el tipo inversa. Todo va a depender del tipo de suelo. Podemos ver, por ejemplo, en el edificio que vemos que está doblado, pudo haber pasado que hayamos tenido un tipo de directa y que el suelo y que esto haya pasado con el edificio. Se fue asentando y el suelo fue moviéndose hacia la parte trasera. Sí, una parte baja y una parte sube. Entre los tipos de fallas que existen, existe la falla normal o directa, donde el labio hundido se apoya sobre el plano de la falla, mientras que el borde que contiene el suelo queda levantado. En la falla vertical, son una variante de fallas normales o directas, en la que normalmente en los casos de estas es cuando tenemos una falla que hace un corte completamente vertical, es decir, es un asentamiento donde no existe un corte transversal ni directo ni inverso. En la última también existe la falla inversa, donde el labio levantado se apoya sobre el plano de la falla, mientras que el borde contiene el techo queda hundido. Es decir, como lo voy a dibujar un poquito de mejor manera. El directo es cuando la falla queda así y el inverso queda de esta manera. Es decir, la parte superior queda denotando la falla, es directo. Cuando la parte superior queda en contra de la falla, pues es inversa. Existen otros tipos de fallas muy parecido a lo que sufre, por ejemplo, la Torre de Pisa, donde el asentamiento es rotacional, es decir, existe un giro en el suelo, aparte del corte que tenemos, una parte del corte está subiendo y una parte del corte está bajando. A ese tipo de falla conocida como falla rotacional, el movimiento se produce por una rotación directa sobre un eje y vamos a ver que varía dependiendo del tipo de falla del tipo de terreno que vamos a tener y el plano que tengamos.
Un ejemplo de falla transversal u horizontal o de desgarre son las fallas verticales como las que generan precisamente montañas y demás, que es la falla de San Andrés. Aquí podemos ver esta falla, la cual es vertical, donde una parte está subiendo y una parte está completamente baja. Las fallas por deslizamiento generan normalmente un desprendimiento. Es lo que, no me acuerdo quién estaba preguntando qué es lo que pasaba con las cimentaciones. Aquí podemos ver cómo una de las cimentaciones en la esquina, directamente en la columna, se está desprendiendo de la otra. ¿Cuál está cediendo? Hay una que se está colocando y otra que está cediendo hacia abajo. Este cuerpo está bajando y este cuerpo se mantiene hacia arriba. Entonces, ¿qué vemos? Una falla de esta manera. Cuando en una edificación vemos fallas de manera transversal, hay que tener mucho cuidado porque significa que están fallando marcos rígidos o cimentaciones. Y si nosotros vemos una falla la cual hace forma de X, esto sí es una falla muy seria y ya correspondería a tener que derrumbar y volver a hacer. Entre las fallas por volteo o rotación, que son las últimas que estábamos viendo, se originan por un movimiento de los bloques que giran alrededor del punto fijo. Este es como si tuviéramos un punto de rotación, como si tuviéramos un sub y baja en la Tierra. Mientras que una parte de la Tierra baja, otra parte de la Tierra tiende a subir. Bueno. Dentro de los parámetros de las fallas, vamos a ver que existen algunos conceptos básicos, como es la cohesión y el ángulo de fricción. La cohesión es una medida de la cementación o adherencia de las partículas. La cohesión define qué tan unidas pueden estar las partículas y qué fuerza interna van a tener entre ellas y qué la cohesión que va a estar inherente en ellas. Existe lo que es la cohesión aparente, que es la que ya se tiene fijada y ya se tiene como valor nominal. Y el ángulo de fricción representa este coeficiente de rozamiento que lo que determina son el tamaño de los granos, la forma de los granos, la distribución y la densidad de los mismos. Para hacer las pruebas de corte, existen de dos tipos. Existen los métodos directos, los que se hacen directamente en laboratorio, como van a ser compresión simple, corte directo y triaxial, y los métodos indirectos, que estos se hacen directamente en el campo, como pueden ser de corte con veleta, penetración estándar, penetración de cono, presurímetro, dilatómetro o con exploración geofísica. Va a depender mucho de qué es lo que tengamos, si lo podemos hacer en el laboratorio o vamos a hacer las pruebas in situ, que serían directamente en el mismo campo. No sé si hasta acá alguien tenga alguna duda o pregunta, jóvenes. No, ninguna, profe. ¿No? No, por el momento para mí. Ok. No, considero que no. Vamos a ver precisamente una prueba de cómo medir la resistencia in situ mediante un penetrómetro dinámico en forma de cono. Este penetrómetro es una masa que va a quedar, que únicamente lo que hace es ir cayendo desde 1 metro de altura y la compresión debido a la caída del cuerpo es lo que permite precisamente saber qué tanta penetración vamos a tener en el suelo y a partir de eso podamos saber la penetración y resistencia del suelo. Si se dan cuenta, en el primer momento del video se puede ver cómo una masa cae, no existe ninguna alteración, nadie le empuja, nadie le afrenta fuerza, únicamente es la caída del mismo vapor. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Nelson Reyes, ingeniero civil y director de Costroreyes Ingeniería. Hoy voy a enseñarte cómo se mide la resistencia a la penetración de un suelo con un sencillo ensayo de campo, conocido como PDC, penetración dinámica de cono. Veamos. Bueno amigos, antes de abordar el ensayo vamos a ver el dispositivo con el cual lo vamos a realizar. Consta básicamente de una manija en la parte superior
para sujetarlo firmemente y de manera vertical, perpendicular al terreno. Un tope superior hasta donde llevamos el martillo en la parte superior y desde donde lo dejamos caer libremente. Esa altura de caída es de 575 milímetros o su equivalente en pulgadas 22.6. El martillo, que tanto se están preguntando cuánto pesa este martillo, pues el martillo estándar pesa 8 kilogramos o su equivalente en libras a 17.6. Opcionalmente, ojo, mejor, oído, se puede utilizar un martillo de 4.6 kilogramos o su equivalente a 10.1 libras. ¿Cuándo se usa ese martillo? Cuando tenemos suelos muy blandos y que tienen una penetración excesiva. Se utiliza un martillo de 4.6 kilogramos. De resto se usa un martillo estándar de 8 kilogramos. Luego encontramos un yunque de acople donde va golpeando el martillo y la varilla o el fuste, que consta de una varilla lisa de 16 milímetros de diámetro o su equivalente a 5/8 de pulgada, y la altura o la longitud de esa varilla es de 1 metro o 39.4 pulgadas. Finalmente encontramos el cono, que es este dispositivo que tiene un ángulo de 60 grados y una base de 20 milímetros. Las normas para este ensayo son la INVIAS 172-13 que aplica en Colombia y la ASTM 6951-3 que aplica para América. Bueno, ¿y para qué sirve este ensayo? Este ensayo nos sirve para medir la resistencia a la penetración de un suelo utilizando un penetrómetro. ¿Pero cómo se hace? Bueno, se coloca el dispositivo perpendicular a la superficie del suelo. Se levanta el martillo hasta el tope superior y se deja caer libremente. Repetimos este procedimiento hasta alcanzar la profundidad deseada. Si después de 3 golpes la profundidad es menor a 10 milímetros, debemos buscar otro punto de perforación, ya que nos pudimos haber encontrado con una roca. Bueno, y vamos contando el número de golpes y midiendo la profundidad en milímetros. Esos datos se van registrando en un formato que dejaré al final del video. Repetimos hasta alcanzar la máxima profundidad de muestreo. Oye, y antes de continuar, recuerda, dame tu like, deja en los comentarios también cómo le llaman a este dispositivo en sus países de origen. Bueno amigos, y siempre usen los elementos de protección personal, tengan cuidado con sus dedos, usen guantes adecuados, botas de seguridad, casco, y si van a realizar el ensayo, bien concentrados, no vayan a dejar caer ese martillo sobre sus manos porque les puede ocasionar bastante daño. Bueno amigos, y vamos, suscríbete para que estés al tanto del nuevo contenido que estamos subiendo. Deja en los comentarios qué video te gustaría que subamos próximamente. Bueno, ahora vamos a ver un formato en el que se registran los datos del ensayo PDC. Acá tenemos un espacio para escribir el proyecto en el cual estamos realizando el ensayo, la fecha de realización, la localización, el PR o el PK, punto de referencia o punto kilómetro, el personal que realiza el ensayo, la clasificación del material si se conoce, si es una grava, si es una arcilla, un limo, en fin, y el peso del martillo que se está utilizando, lo vamos a anotar acá. También en algunos casos se puede escribir la humedad si la conocemos y el nivel freático si aplica. Las dos primeras casillas son las que vamos a utilizar en campo, donde se expresa el número de golpes que se va dando y la penetración o la profundidad acumulada de acuerdo al número de golpes. Estas son las dos columnas que se van diligenciando en campo. Veamos un ejemplo. Entonces, para el primer caso damos 5 golpes y baja 25 milímetros. Se dan otros 5 golpes y se va acumulando la profundidad a 55 milímetros. Luego se dan 15 golpes y se baja a 125 milímetros. Siempre este dato es acumulado, la profundidad que se va obteniendo con cada serie de golpes. Luego ya en la oficina
vamos a determinar la penetración entre lecturas. Entonces, para el primer caso, pues son 25 milímetros, es el mismo dato. Para el segundo caso, dijimos que acumulado ya eran 55, pues le restamos a los 25 anteriores y nos da que para estos 5 golpes bajó 30 milímetros y así sucesivamente. 125 acumulados menos 55 del dato anterior, quiere decir que bajó, para estos 15 golpes bajó 70 milímetros. Y así se va haciendo para cada uno de los datos. Luego determinamos la penetración por cada golpe. Es sencillo, pues dividimos la profundidad entre el número de golpes. 25 dividido entre 5, pues acá nos da que bajó 5 milímetros por cada golpe. Lo mismo, este dato dividido entre el número de golpes nos da 6 milímetros por golpe. Y así para cada uno de estos datos. El factor del martillo siempre va a ser 1 cuando utilicemos martillos de 8 kilogramos. En el caso que utilicemos un martillo de 4.6 kilogramos, el factor será 1 medio o 0.5. Finalmente vamos a obtener el CBR in situ con unas correlaciones que veremos a continuación. Y acá veremos en esta tabla las correlaciones entre el índice. Mande, Federico. Tenía esa duda de que, entendiendo que el tipo de suelo en Colombia es diferente, también aplica esos mismos datos para aquí en México. La prueba se hace exactamente con el mismo equipo. El peso del elemento son más o menos 10 libras, 4.540 kilogramos. Entonces la prueba se hace exactamente con el mismo aparato. La diferencia, y a final de cuentas quiero que entiendan, la clasificación de los suelos, todas las pruebas, si se dan cuenta, no están hechos ni por mexicanos, ni por colombianos, ni por... Cambian los valores referenciales de las normas, es decir, a partir de cuándo van a poder hacer un edificio y demás, pero a nivel de prueba, las pruebas son estandarizadas, es decir, si la persona, bueno, sí que la prueba que pueden recibir va a ser la misma prueba que van a hacer en un punto u otro. No sé si está claro por ahí, Federico. Sí, Inge, gracias. ¿Sí? Por ejemplo, la clasificación de los suelos ACTM o o ASHTO o por el sistema unificado es la misma a nivel, se puede decir, de los países occidentales ocupamos la misma. Incluso España y demás ocupa el mismo tipo de clasificación con el mismo tipo de pruebas. Estas pruebas están basadas en situaciones de las teorías de Rankin, Coulomb y pruebas de tanto de Proctor como de Porter. Entonces, en general, pues solo se basan en un pequeño cambio de ellas. Lo que quería mostrar más que todo era precisamente la prueba, cómo se hace in situ, precisamente de penetración, y ahorita vamos a ver precisamente la diferencia con otro tipo de pruebas. Bueno, vimos por acá, esta prueba que vimos ahorita fue una prueba de penetración de cono. Esta fue la prueba que vimos ahorita, donde precisamente la punta es un cono que se tiene y se va viendo cómo va penetrando. Vamos a ver ahorita un cambio, vamos a ver una prueba directamente de laboratorio, la cual corresponde a un ensayo de corte directo. En el video de hoy explicaremos en qué consiste un ensayo de corte directo para una muestra de suelo y cómo se hace este proceso. La finalidad de los ensayos de corte es determinar la resistencia de una muestra de suelo sometida a fatigas y a deformaciones que simulen las que existen o existirán en el terreno de la muestra al aplicar una carga. En conclusión, el esfuerzo cortante del suelo. Hay tres tipos de clasificación según si existe el drenado o la consolidación de la muestra. El primero es el no consolidado, no drenado. Es un ensayo rápido, donde el corte se inicia antes de consolidar la muestra bajo la carga normal.
generando exceso de presión de poros. No se permite el drenaje de la muestra. El segundo es consolidado, no drenado. Se permite que la muestra drene o se consolide durante la aplicación de la carga vertical, para que al momento de aplicar el esfuerzo de corte la presión sea nula. El tercero es consolidado, drenado, en el cual la velocidad de corte es lenta y se permite el drenaje durante todo el ensayo y la presión intersticial es nula. Se denomina con sus respectivas siglas CD, CU y UU. También hay otro tipo de clasificación según la forma como se aplica el esfuerzo. El primero es el ensayo de tensión controlada, en el cual se aplica el esfuerzo horizontal y se miden las deformaciones hasta llegar hasta la estabilización. Luego se aumenta la fuerza horizontal y así sucesivamente. El segundo es el ensayo de deformación controlada, que es en el cual la mitad móvil de la caja se desplaza a una velocidad determinada y los esfuerzos horizontales se van midiendo con un anillo dinamométrico, conectado en serie con la fuerza horizontal. Para hacer este ensayo, los instrumentos que necesitamos, además de la muestra de suelo, es la máquina de corte directo, una caja de corte, una balanza, una tara, un cronómetro, una espátula y un horno. El ensayo que haremos en este video será de una muestra de suelo no consolidada no drenada y el ensayo de deformación controlada. Aquí podremos ver la muestra de suelo con la que haremos el ensayo y las piezas que conforman la caja de corte directo. Primero está la muestra de suelo, después a su derecha está el muestreador. Seguido a este están los tornillos con los que se alinea la caja de corte. Después sigue la caja de corte y por último las placas de transferencia de carga. Después de tener todas las piezas, se procede a armar la caja de corte. Primero se ponen las placas de transferencia de carga en la parte inferior, después se pone la parte superior de la caja y se alinea con los tornillos. Después de que se alinea, se pone el muestreador para así poder echar la muestra correctamente. Después de echar una cantidad moderada de suelo que llene la caja de corte directo, se ponen las placas de transferencia de carga y con una de estas se ayuda para hacerle presión y hacerle una carga vertical para así compactar. Después se ponen las otras placas de transferencia y se vuelve a hacer el mismo proceso. Al tener la caja de corte directo lista, se procede a llevarlo al equipo de corte directo, donde se pone esta caja en una caja más grande y esta debe encajar correctamente, como lo vemos en el video. Al verificar que esta encaje correctamente, se procede a quitar los tornillos de la caja. Al tener la caja puesta correctamente, se procede a dar una vuelta a las manecillas para que termine de encajar. Seguido a esto, se escoge la velocidad a la que se aplicarán las cargas, con ayuda de la tabla que tiene el equipo. La velocidad que se escogió para el ensayo fue de 1000 milímetros por minuto, siendo en la tabla la número 464, escogiéndose con la ayuda de la perilla. Después se procede a poner el anillo dinamométrico en ceros para que las medidas que dé el equipo sean correctas. Al tener todo esto listo, se procede a mover la perilla del equipo en forward, es decir, hacia adelante, para que comience el ensayo. Inmediatamente empiece el ensayo, se deben tomar las medidas que marca el dinamómetro, tanto del círculo de afuera como del círculo de adentro. Estas se deben tomar a los 5 y 10 segundos y de ahí en adelante cada 20 segundos. Estas son las medidas que se recolectaron en la toma de tiempos, teniendo en cuenta que el anillo exterior mide los desplazamientos horizontales en micrómetros y el interior mide el número de vueltas del anillo exterior. Podemos ver que el anillo interior avanzó muy rápido, queriendo decir que la muestra falló, confirmándolo con estas imágenes donde se muestra todo lo que se desplazó la caja de corte directo. Al saber esto,
se procede a poner el equipo en reversa para que devuelva nuevamente lo que se desplazó y podamos sacar la caja de corte del equipo. Cuando esto vuelve a su normalidad, se procede a sacarla de la máquina sin moverla mucho y llevarla hacia una superficie plana. Seguido de esto, se retira la parte superior de la caja de corte directo donde queda la muestra visible y se puede ver la falla de corte que tuvo la muestra. Pasamos a sacar la muestra de la caja de corte y llevarla a una tara para después ser pesada. Al quitar la muestra se quedó pegada una placa de transferencia de carga, por lo que debió retirarse para que quedara únicamente la muestra de suelo. Ahora sí se llevó a ser pesada para obtener la masa del suelo húmeda, la cual fue de 144.77. Después, esta se llevó al horno para ser secada. «24 horas después sacamos la muestra del horno para poder tener la masa del suelo seca, para finalmente tener la humedad del suelo. Se prosiguió a pesar, teniendo como resultado de masa de suelo seca un valor de 109.64 gramos. Chicos, disculpen, no sé si aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. Si se pueden dar cuenta, son muy diferentes el tipo de prueba de corte. Bueno, el tipo de pruebas, tanto directos como indirectos. El indirecto, el primero, fue un poco más, dependiendo del suelo que tenemos, se pueden hacer más espacios y más muestras. El segundo tiene una metodología un poco más asertiva. Vamos a terminar viendo el último otro tipo de prueba, que es la axial, y para que ya podamos ver directamente pues cómo se desarrolla algunos cálculos correspondientes a estas pruebas. Práctica 1. Prueba de compresión axial simple no confinada. Objetivo: determinar la resistencia a la compresión no confinada de un suelo cohesivo en estado inalterado. Los materiales son planera, cronómetro, micrómetros, papel filtro, cabezal, piedras porosas, transportador, vernier, cuchillo, moldes de labrado, horno, prensa, máquina de compresión. Para la elaboración de las probetas es necesario cribar el material por la malla número 4, tratando de disgregar las partículas. Se introduce el molde inferior en el superior y se realiza una marca. De la marca realizada se mide la longitud con el vernier y se divide en 3 secciones, marcando cada una de ellas. Se mide el diámetro del molde superior. Con las medidas obtenidas se calcula el volumen que tiene en cada capa de las 3 divisiones, y con el peso volumétrico del suelo se calcula el peso del suelo requerido en cada capa. Se pesa el suelo necesario colocándolo en una planera, para después verterlo en el molde exterior. Con ayuda de una prensa, se presiona hasta llegar a la primera marca de las 3 secciones. Este procedimiento se realiza 2 veces más. Antes de colocar la siguiente capa de suelo, es necesario escarificar la superficie de la probeta. Después, se coloca la extensión del molde con un anillo separador debajo de la probeta y se sostiene con el dedo para que con ayuda de la prensa se pueda retirar la probeta. Por último, con mucho cuidado, se retira la probeta
y se envuelve en 2 capas de plástico, para conservar su humedad y utilizarla en futuras pruebas. Se realizará este procedimiento las veces que sea necesario según las probetas requeridas. Procedimiento. Se procede a desenvolver las probetas para ser ensayadas. Es necesario registrar las mediciones de altura, diámetro superior, medio e inferior antes de ensayar las probetas. También es necesario registrar su peso. Se procede a ajustar la máquina de compresión a la altura requerida para las probetas. Una vez que se tenga una altura aproximada, se tendrá que nivelar. Se cortan círculos de papel filtro del diámetro de las probetas y se colocan en ambos extremos, seguidos del cabezal. Se coloca la probeta en el dispositivo de carga, apoyado en el émbolo de carga, la cabeza de la probeta y el cabezal en el émbolo. Se toma la lectura inicial del micrómetro correspondiente a 0 deformación. La velocidad de deformación se ajusta aproximadamente 1% por minuto. La prueba debe durar entre 10 y 20 minutos en total. Las lecturas de carga y deformación se harán cada minuto o cada punto 2 del micrómetro. La carga se suspende si falla repentinamente la probeta o si se alcanza una deformación unitaria del 15%. Se realiza una medición del ángulo de inclinación del plano de falla respecto a la horizontal. Se toman las muestras de suelo en una flanera y posteriormente se introducen al horno para determinar el contenido de agua. Este procedimiento se repite 2 veces más. Formato. El formato se llenará en los aspectos generales con registro de mediciones del diámetro superior, medio e inferior. El número de probeta, diámetros medidos, superior, medio e inferior promedio, obtenido del registro de las 3 mediciones de cada uno, así como altura, área y volumen promedio, y división del micrómetro. En la siguiente tabla se registran lectura del micrómetro, que va incrementando de 20 en 20, comenzando en 0. Deformación acumulada, que es la división del micrómetro multiplicada por la lectura. Deformación unitaria en porcentaje, que se obtiene de dividir la deformación acumulada entre la altura promedio por 100. Lectura del anillo, se registra directamente del observado en el anillo de carga. Carga, que es la multiplicación de la lectura del anillo por la constante del anillo. Área corregida, que se obtiene dividiendo el área inicial por 1 menos la deformación unitaria. Esfuerzo, el cual corresponde a la división de la carga por el área corregida. En la parte final del formato se registran pesos registrados de la muestra, muestra con flanera, probeta, peso seco, peso del agua, contenido de humedad, área inicial, volumen de vacíos, peso de la flanera más una porción de la muestra. Resistencia a la compresión simple, que es el valor máximo registrado de esfuerzo. Cohesión, que es Q sobre 2. Densidad de sólidos, volumen de sólidos, volumen del agua, relación de vacíos, saturación inicial, peso volumétrico húmedo, módulo de deformación, constante del anillo, esfuerzo desviador. Resultados. Se realiza la curva de esfuerzo desviador de formación axial unitaria. Se determina el promedio de QU para 3 muestras. Se dibuja el círculo de Moore usando el valor promedio de las probetas. En el eje Y, los esfuerzos cortantes, y en el eje X, los esfuerzos normales. El radio del círculo será QU entre 2, que es igual a cohesión para suelos cohesivos. Si el ángulo de fricción interna es menor que 10 grados, se considera como 0.
Bueno, chicos, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Chicos, ¿alguna duda o alguna pregunta? Inge, nos va a enviar Profe, tu video. Les mando el archivo y vienen ahí los enlaces por si quieren ustedes buscarlos, ¿sale? Gracias, Inge. Ok, Macedonio, bueno, ya me di cuenta que son casi las 9:20. Mañana vamos a hacer los ejemplos precisamente de las pruebas. Vamos a hacer un ejemplo muy parecido a lo que acabamos de ver, de cómo precisamente se dan, en base a estas pruebas podemos calcular cuál es la deformación unitaria, cuál es el esfuerzo máximo del suelo, cuánto es la carga máxima que puede recibir y en base a eso también condiciones del suelo como son la relación de vacío, su volumen, la masa del material y demás. ¿Cómo podemos obtener ciertos datos dependiendo de estas pruebas? ¿Sale, chicos?